Kirchnerismo que reactiva el proyecto de indemnizaciones laborales. Para hablar de esto tenemos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida al aire a nada más y nada menos que a la presidenta del bloque de senadores de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García. Hola Teresa, ¿cómo te va? Vero Sarasola, Carlos Martín y Valentín Cueto, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buenos días. En primera instancia queremos que nos cuentes bien de qué se trata este proyecto de indemnizaciones laborales, sobre todo teniendo en cuenta el avasallamiento de derechos que está haciendo la gestión de Javier Milei en todo en la República Argentina. Bueno, efectivamente, para contextualizar, digamos que tenemos en vigencia el DNU y la ley bases, ¿no? Que son dos cuestiones que atentan contra los derechos de los trabajadores. De hecho, ya quieren empezar a discutir las modificaciones o la posible modificación a la ley laboral. En la provincia de Buenos Aires, en la Cámara de Diputados, hace 2 meses más o menos, se votó lo que nosotros le decimos la ley de indemnizaciones y pasó al Senado. En el día de hoy está siendo tratada por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores. ¿De qué consta esta ley? Si bien es cierto que hay algunas quejas de organizaciones PYME, lo que no es menos cierto es que la liquidación en la provincia de Buenos Aires es infinitamente, de una indemnización por despido, es infinitamente menor a la de Ciudad de Buenos Aires, apenas dividida por la General Paz. La provincia de Buenos Aires tuvo en algún momento un fallo de la Corte que decía que esto era materia de legislación nacional, que no había posibilidad de corregirlo en la provincia. Sin embargo, también en Capital Federal se está aplicando un sistema distinto de liquidación que obviamente es mucho más beneficiario para los trabajadores. Nosotros estamos en discusión de ese tema, insisto, hay algunas organizaciones que plantean estar en contra porque dicen fundirse con este tema. Lo que nosotros decimos es, en la crisis económica que estamos pasando, en la ola de despidos que estamos viendo, porque estamos viendo una ola de despidos y la dificultad para conseguir trabajo, la verdad que un trabajador inicie un juicio laboral o se inicie un juicio laboral y lo cobre 7 años después con los niveles de inflación y devaluación que tenemos, objetivamente ya ni vale la pena que lo vaya a cobrar porque es nada. Así que nosotros nos paramos en la defensa de los trabajadores. Vamos a discutirlo hoy en la Comisión de Trabajo. Tengo algún entendido, no lo puedo decir, que algunos sectores de la oposición se van a oponer, entonces la pregunta que cabe es de qué lado van a estar, porque en verdad si una pyme hoy entra en crisis tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con el escaso mercado, por tanto la baja de producción y el aumento sideral de las tarifas. Esto es lo que condiciona la producción de una pyme. No aquel despido que además es eventual. ¿Cuántos despidos puede hacer una pyme por año? 1. Es cierto lo que dicen, que el problema lo tenemos en la justicia laboral, porque lo que más se atrasa es lo que dictamina la justicia laboral, por eso pasa tanto tiempo. Bueno, pero los trabajadores tampoco tienen la culpa de eso, ¿no? Claro. Teresa, Carlos Martín te habla, buen día. Vos sabés que estuvimos en contacto con Guillermo Ciro, que es el de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, quien la preside, sí. Y bueno, él manifestaba de que las cifras a considerar son prácticamente astronómicas, y este tipo de indemnizaciones en el territorio de la Provincia de Buenos Aires iban a lesionar sensiblemente a lo que son las pequeñas y medianas empresas. Además, otro tema, él remarcó significativamente la no adhesión al RIGI de la provincia de Buenos Aires. Que estuvieron en contacto con él, hay charlas. ¿En qué sentido? No sé en qué sentido lo remarcó. En el sentido de que esto no permite que haya ciertas inversiones para la provincia de Buenos Aires, porque al no adherir al RIGI iban a verse afectados los empresarios de la provincia. Voy por la última parte. Dale. De la pregunta. Primero, el RIGI no necesita adhesión.
Sí. Eso es perdón la expresión que voy a usar, Sí. pero la tengo que usar, es una burrada que plantean algunos sectores de la oposición. El RIGI no necesita adhesión porque es nacional, tiene las condiciones, los beneficios de lo que puede otorgar nación, no tiene nada que ver con la provincia. La provincia puede otorgar en materia impositiva algún beneficio, en asignación de tierra algún beneficio, pero son competencias provinciales, por lo tanto no tiene por qué adherir la provincia al RIGI. Lo que puede la provincia, que es lo que ha anunciado el gobernador, es presentar un proyecto de ley de grandes inversiones en lo que esté contemplado los beneficios que puede dar la provincia, Claro. que no son los beneficios nacionales. Así que desestimado el argumento. Sí. Respecto del otro tema, si un trabajador entra en colisión con su empleador y el empleador decide despedirlo, no es muy complicado. El empleador debiera liquidarle la indemnización y se acabó la película. Hay trabajadores que están esperando 7 años por su liquidación. Y además, insisto con esto, cuando uno ve lo que le pasa a las pymes, lo que le está pasando es el aumento sideral de tarifas que hace casi imposible la baja de producción producto de la baja de comercialización. Mire, yo estuve reunida con varias pymes ahora 2 meses y todas promedio habían caído en ventas aproximadamente un 35%, más aún las de construcción, todas las que están ligadas a construcción que cayeron cerca de un 56%. Entonces, ese no es el motivo. La otra cosa que habría que analizar, y lo pongo como para analizar, es que aproximadamente el 70% de las indemnizaciones refiere a accidentes de trabajo. ¿Quién paga el accidente de trabajo? La CRT. Sí, sí. ¿No? Sí, Bueno, sí, solamente aproximadamente un 25% es materia de voluntad del empleador despedir al trabajador. El resto es accidente de trabajo. Los accidentes de trabajo los pagan las CRT. Habría que ver qué opinan las CRT de esta ley, porque yo creo que hay que mirar por ahí. Sí. Bueno, yo obviamente te transfiero directamente lo que es la postura de la Confederación Es General correcto, Económica, es ¿no es correcto. cierto? No, es correcto porque además yo los he escuchado, he estado reunida con ellos, ha estado la presidenta de la Comisión de Trabajo, María Rosa Martínez, reunida con ella, ha estado el senador Torcho. Hemos estado reunidos con muchas organizaciones PYME, entendiendo las razones que tienen, porque las razones que tienen es que este modelo económico las deja fuera del sistema, realmente las deja fuera paulatinamente. Uno ve cómo van cerrando de a poco, es imposible. Claro. Mire, hasta anoche lo escuchaba al responsable de Georgalos, una empresa, si se quiere, bien importante, Sí. planteando que están pensando en mudar la producción a otro lugar y importar los productos. Entonces, cuando hay un modelo que sostiene así el trabajo de las pymes o de las pequeñas empresas, objetivamente están fracasadas desde el inicio con esto, ¿no? Claro, sí, sí. Teresa, te pregunto algo que está relacionado a lo que vos venís diciendo, de que las indemnizaciones a veces tardan hasta 7 años, ¿no es cierto? Sí. Y hoy nosotros vemos que hay más de 700 vacantes en el Poder Judicial. Así es. Y bueno, no es como que pasa a ser poco importante ante esta No, en verdad embestida no. económica, ¿no es cierto? Pero No, en verdad no es poco importante, todo lo contrario. Nosotros este año hace aproximadamente un mes y medio, Sí. hemos votado los 47 pliegos que estaban ya disponibles. Anteriormente votamos otra cantidad de pliegos y ahora estamos esperando que el Ejecutivo mande otra tanda de pliegos importante. En verdad que vino muy retrasado. Claro. Yo recuerdo porque fui senadora la primera vez en el año, no me acuerdo ya, pero que venían muy atrasados el tema de los pliegos. Los pliegos es una cosa muy delicada porque amerita opinión del Consejo de la Magistratura, el armado de la terna,
y finalmente el envío del Ejecutivo y luego lo trata la comisión para tomar la entrevista a los interesados y finalmente se despacha el expediente. Nosotros estamos contestes que se está atrasado en el tema. Calculo yo que ahora vamos a votar con seguridad, según lo que me dijo el ministro de Justicia, una cantidad importante de juzgado de trabajo. Así que bueno, aspiramos a que antes de fin de año todo lo que esté listo desde el Ejecutivo lo podamos votar, ¿no? Teresa, ¿cómo le va? Valentín Cueto le habla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, gracias. Le iba a correr un cachito de eje, lo llevo un poquito al terreno político. Sí. Este año Máximo Kirchner convocó a elecciones en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, pero desde ese tiempo a esta parte no ha habido más noticias a ver si se iban a celebrar. Sobre todo, no ha habido más noticias a ver si iba a haber alguna lista opositora. Máximo ahí fue claro, dijo, bueno, nosotros vamos a ir. E incluso dio a entender que no le gustaría que haya una lista de unidad. ¿Qué le está pasando con el PJ de la provincia? Bueno, es lo mismo que el PJ Nacional. Usted sabe que el PJ Nacional, el expresidente tomó licencia, así que hay como una suerte de comisión de varios que están llevando adelante las tareas del Consejo de Partidos sin presidente. Todavía no se eligió un presidente alternativo. También está convocada para el 17 de noviembre la elección del PJ Nacional y por tanto la elección del PJ Provincial con misma fecha. En verdad no sé si va a haber alguna lista opositora, no sé si algún compañero o compañera armará la ingeniería electoral para confrontar en la provincia de Buenos Aires y en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. No lo sé, no tengo ninguna información al respecto. Seguramente los próximos días tendremos reunión de consejo, pero las reuniones de consejo ordinarias, y bueno, veremos a ver qué se decide ahí respecto de la fecha de convocatoria. No es ni más ni menos que organizar un cronograma electoral, organizar la carta orgánica para atender esa elección y listo. Y después se verá a ver quiénes son los compañeros o las compañeras que quieren encabezar o protagonizar una lista opositora. ¿Y en los partidos comunales, los locales, cree que tendrían que también haber una convocatoria? Y sí, salvo aquellos que tuvieron paso, digamos, que no tuvieron una lista de unidad, que son 11, el resto de los distritos tiene que haber una elección partidaria. En verdad, Máximo está dentro de los plazos, no tiene fecha de finalización este noviembre. Me parece que ha tomado la decisión como tomó una decisión política de decir, bueno, si el PJ de la provincia tiene algún cuestionamiento, yo convoco elecciones el 17 de noviembre, igual que el Consejo Nacional. Y veremos a ver qué sucede. Todavía no hemos tenido la reunión, pero yo creo que igual, aunque transitemos a una elección interna, por supuesto que la mayoría de los distritos van a estar comprometidos. Sí, y se habla mucho de esta cuestión de por qué se adelantan las discusiones electorales por ahí a esta parte, a este año, cuando no es un año electoral, etcétera. ¿Qué se puede decir con esto? Yo, por mi parte, le digo para también dejar mi posición en claro, yo estoy de acuerdo con que se tengan que celebrar las elecciones este año dentro de lo que es el partido, si no el año que viene ya es un año electoral, es otra hecatombe, digamos, ¿no? Sí, a ver, el partido es, para repetir lo que dice el peronismo históricamente, el partido es un instrumento electoral. El partido sirve para organizar elecciones, para definir campañas, etcétera. Nosotros tenemos mucho más anclado lo que es el trabajo con vistas a lo electoral en el territorio. Yo creo lo mismo que usted. En un año electoral nacional siempre se hace más complicado sobremontar elecciones. Además, se termina saturando a la gente, a la sociedad, a los afiliados, con una elección tras otra. Así que yo estoy de acuerdo que tiene que hacerse en un año no electoral. Yo no veo anticipación de estrategias electorales en el peronismo, no las veo. Digamos, si tengo que ponerme a mirar, las veo mucho más en los sectores de la oposición, ¿no? La reunión que ha hecho Macri en el PRO, la decisión de Karina Milei de transitar el territorio bonaerense con el objetivo de conquistar más diputados en las listas, lo expresan públicamente.
hasta ahora yo no he escuchado que el peronismo tenga este discurso, sobre todo en la crisis que vivimos. Yo no veo que haya habido anticipación electoral. Sí, simplemente en materia partidaria, como hay que afrontar una elección el año que viene, obviamente tiene que estar el partido ordenado, tanto nacional como provincial. Teresa, te quería preguntar, perdóname que te tuteé, no, te conozco Sí. hace mucho, permitime el atrevimiento. Te quería preguntar, días pasados diste una nota, una entrevista en un medio colega donde hablaste sobre las no tantas diferencias que hay entre Axel y Máximo. ¿Vos crees que no son efectivamente tantas esas diferencias y que pueden llegar a sumar para de cara a las próximas elecciones y como para poder ponerle un freno a la Libertad Avanza, espacios como el de Schiaretti, como el de Pichetto, como el de Randazzo? ¿Se va a llegar a una unión real del peronismo de cara a las elecciones del año pasado? Sobre todo teniendo en cuenta el armado que está haciendo la Libertad Avanza con otros sectores, ahora con Macri de nuevo en el tablero de juego. ¿Cómo crees que se va a dar la alternativa? Ya sé que falta mucho para las elecciones del año que viene, pero todos sabemos que a partir del 1 de marzo, cuando abren las legislativas, ahí comienzan los armados. Sí, yo, primera parte de la pregunta, sigo insistiendo, no hay diferencias entre Máximo como presidente de partido y diputado nacional con Axel como gobernador, no las hay. Puede haber miradas distintas sobre algunos temas, pero esto ocurre en la mayoría de los partidos y en el peronismo especialmente. Yo estoy absolutamente convencida que lo que es hoy el Frente de Todos va a estar todo junto el año que viene en la elección, como lo hemos estado en las últimas elecciones. Respecto de las posibles alianzas con otros sectores del peronismo, tengo mis dudas, digamos, ¿no? Cuando uno ve cómo votan o cómo han votado tanto Ley Bases como DNU, es complicado, porque no estamos hablando solamente de candidaturas, quién es candidato, quién encabeza la lista. Estamos hablando de para qué, y en el para qué seguro no coincidimos, porque aquellos legisladores de estos sectores que se fueron del peronismo votan en función de proyectos de ley que siguen hambreando a la gente, no tiene mucho que ver con lo que nosotros pensamos. Ojalá reflexionaran los compañeros. Mire, yo soy interventora de la provincia de Corrientes, del PJ correntino, y fui la que pedí la expulsión del partido de Camao Espínola. Los votos que faltaron, el voto que faltó en el Senado de la provincia, de la Nación, para no votar la ley base, fue el de Camao Espínola. Entonces, no puede ser que siga siendo afiliado y teniendo la posibilidad de volver a representar el peronismo alguien que vota hambreo. No puede. Entonces, me parece que sí, en eso uno tiene que tener límites y que los acuerdos con estos compañeros tienen que ser acuerdos de fondo, no son acuerdos electorales, ¿tá? Claro. Teresa, la última pregunta que te hago yo de mi lado. A mí también me preocupó las conductas de algunos diputados nacionales que han votado, por ejemplo, el pago a los fondos buitres, ¿no es cierto? En el caso de Daer, exclusivamente, te lo digo, Sí. ha tenido esa conducta y sin embargo sigue manifestando dentro del peronismo una postura que es ambivalente de acuerdo a su conducta. ¿Esto también lo tiene en cuenta el PJ? Bueno, a ver, la CGT es una organización en sí misma, obviamente peronista, que tiene sus propios mecanismos de discusión interna. Yo no sé cómo ha reaccionado el Consejo Directivo de la CGT con el voto a favor de lo que usted dice. La verdad que no lo sé. Yo lo que digo es, aquello que pertenezca a la política y a lo partidario, y que no digo que no, digo que tiene que darse una discusión en serio, porque, insisto, no es cuestión de candidatura, es ver para qué. Claro. Porque si el para qué es para seguir repitiendo partes de este modelo liberal, la verdad que no tiene sentido. Me parece que es mucho más saludable que cada uno el año que viene manifieste su voluntad, su programa de gobierno, su mirada sobre la situación, y que la gente decida, ¿no? Claro. Dentro de las decisiones también podemos hablar de que, bueno, hubo 11 distritos que
fueron a elecciones internas dentro de la provincia de Buenos Aires, pero fueron a elecciones internas dentro de lo que eran los cargos distritales, no así los cargos de legisladores, por ejemplo, que ya estaban pautados. ¿Crees que esa experiencia que se viene repitiendo no es contraria e inclusive nociva para el peronismo? A ver, depende en el estado que esté el peronismo. Hubo momentos que tuvimos, yo por la edad me asiste, así que momentos desde Antonio Cafiero en adelante que tuvimos muchas instancias donde se discutía lista hasta de diputados nacionales en confrontación. Luego se cambió la metodología y tanto los intendentes de cada sección electoral definen en función de sus necesidades, de sus deseos, la posibilidad de incorporar en una lista a sus legisladores provinciales y funcionó. No sé, habría que pensar qué es lo que más le beneficia al peronismo. Si tener una confrontación muy dura, como lo fue aquella confrontación para candidato a gobernador de Aníbal Fernández y Julián Domínguez, que terminó, creo yo, lastimando al peronismo. La verdad que no tengo idea. Si hay acuerdo político entre todos los dirigentes y los dirigentes se ponen de acuerdo para ver cómo se arma la lista, no me parece que sea nocivo. Me parece mucho más nocivo tener internas que después no se reparan, ¿no? Claro, bueno, históricamente voy a lo que era Antonio Cafiero con Menem, cuando hubo ahí que decidir cuál era lo mejor para el peronismo. Algunos estuvieron del lado del menemismo, otros estuvimos del lado de Antonio Cafiero. Exacto. Y después no hubo un desencuentro. Bueno, pero era también el otro momento político y Antonio tenía un nivel de comprensión de la realidad argentina muy superior. Pero además porque el momento y el contexto eran absolutamente diferentes. Yo recuerdo que Antonio, cuando se perdió la interna el 9 de julio del 88, lo primero que hizo fue llamarnos a todos nosotros para decirnos que había que sumarse a la campaña nacional. Exacto, y punto. Sí. No pasó lo mismo con la confrontación entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández. Entonces, los momentos y los contextos también cambian las decisiones que toman los dirigentes. Yo, si las internas sirven de verdad para airear a la dirigencia política, para que surjan nuevos dirigentes que tengan potencial, bien. Ahora, si las internas sirven, fíjese usted lo que pasó, y no hablo de otros partidos, pero me parece que es dable el ejemplo. Fíjese usted lo que pasó entre Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, y luego entre Santilli, Grindetti, y terminó quebrando esa alianza, porque hay internas que son muy feroces, y me parece que eso no ayuda tampoco, porque me imagino yo, el votante del PRO terminó bastante confundido sobre el final de la segunda vuelta. Así que yo creo que el peronismo es, antes que nada, aunque sea bullicioso, es ordenado en el momento de la definición. Espero, bueno, este año tendremos, si hay definiciones partidarias, y vamos a ir el año que viene a una elección nacional. Estoy absolutamente convencida que muy ordenados. Teresa García, como siempre, sos muy gentil en atendernos cada vez que te convocamos. Te mandamos un abrazo grande y que tengas un lindo lunes. Bueno, muchas gracias, y a usted también. Hasta luego. Estábamos en comunicación telefónica con Teresa García, jefa del bloque de senadores de la provincia de Buenos Aires. 41 minutos pasaron de las 9 de la mañana hasta las 2.